Yo nunca estuve tan siquiera un mes con mi mamá. O sea, desde mi nacimiento prácticamente quedé... ¿Qué sucede para que usted a los 12 años se venga de donde su abuela? ¿Qué pasó? Resulta de que ella murió y ningún familiar de los que le prometieron se hicieron cargo, sino que al contrario nos daban la... Entonces, agarré una mochilita, eché unos trapos y agarré camino hacia Tegucigalpa. Tomo esa decisión por el concepto de que no tengo apoyo en el pueblo. Me fui a ciegas, o sea, sin conocer, sin tener ninguna esperanza. Yo me fui a vivir a las calles. Comencé a dormir debajo de las bancas de algunos parques, en algunas casetas de mercados, así me daban oportunidad. Por la mañana me levantaba, me iba a apoyar a los que estaban a veces empacando. Así lo incentivó a tomar? Pues sinceramente siempre uno a veces empieza por algunas amistades. Comencé como un acto de juego, como de 2 años. Que ya llegué a una etapa, porque yo siempre trabajaba y bebía, pero llegó a una etapa de la cual yo ya no sentía... ¿Perdió el control? Sí, perdí el control con la bebida. El que me la hacía me la pagaba. Y con un bate me rompieron una ceja. Me causó grave problema en Potrerío. Anduve prácticamente huyendo en el mismo lugar, como por 1 año. Me hicieron 4 atentados que ahí creo que solo Dios. Hermano, que a usted le disparen con AK en una parte estrecha no es fácil. Que el Señor le bendiga, hermanos, amigos. Es un placer dirigirnos a ustedes una vez más para presentarle en esta ocasión un testimonio de una gran transformación, de una persona que prácticamente estaba perdida, que nadie daba, como decimos nosotros popularmente, un lempira o un centavo, pero el Señor puede tener un llamado para nosotros y transformarnos. Entonces en esta ocasión vamos a ver un testimonio de mucha bendición, y espero que les pueda ser de mucha bendición para ustedes. Y les invito a que se suscriban, que activen la campanita de notificaciones para que podamos entrevistar a la mayoría de pastores y líderes. En esta ocasión estamos con el pastor Walter Giovanni Maradiaga. Siervo, gracias por aceptar mi invitación y es un placer tenerlo acá, y que el Señor le bendiga. Bendiciones, hermano. Para mí es un grande honor poder acceder a la invitación, y una de las partes importantes, como decía usted al principio, es darle a conocer a la gente cómo Dios ha ido transformando nuestras vidas. Hay diferentes procesos. Por ejemplo, hay personas en las cuales Dios va trabajando poco a poco, pero así hay transformaciones que Dios las hace de momento, porque en el lapso de proceso que a mí me tocó, digamos, cuando yo estaba en un mundo en el cual prácticamente el hombre está sin valor. Yo empecé, como le digo a muchos jóvenes, yo aconsejo a muchos jóvenes que quizás tienen sus padres y que a veces se portan soberbiamente con ellos. Yo los aconsejo y les digo: hijos, ustedes tienen el mayor tesoro de su vida. Tener un padre al lado, una madre al lado, es un tesoro muy hermoso y es de valorarlo. Hablando de eso, vamos a empezar a conocer su historia. ¿Dónde nace Walter Giovanni Maradiaga? Mi trayectoria desde mi niñez, yo nazco en un lugar que se llama Flores, Comayagua. Pertenece a la vía de San Antonio, Comayagua. Ahí me crecí hasta la edad de 12 años. Después de 12 años, a mí me crió una abuela. Era mi abuela materna. Después de 12 años ella fallece y yo quedo a la deriva. ¿Y sus padres en ese entonces dónde estaban o dónde vivían? Mi papá vivía en el sector de Lloro. Vivía acá por el municipio de Llorito. Y ¿Su mamá? Mi mamá vivía ahí en el mismo pueblo, pero no sé qué pasó conmigo. Entonces a usted prácticamente lo abandonaron. ¿Desde qué edad? Yo quedé directamente, o sea, según la historia que a mí o sea, como hay cosas que nosotros no las conocemos, pero según la historia, yo nunca estuve tan siquiera un mes con mi mamá. O sea, desde mi nacimiento prácticamente quedé en manos de mi abuela. ¿Y a qué se dedicaba su mamá o
o mi abuela. No, su mamá, digamos, su madre biológica, ¿a qué se dedicaba para, es decir, tal vez estaba en sus ocupaciones o por qué no se hizo responsable de usted? No, creo que es lo que sucede con muchos jóvenes, que a temprana edad entran en una responsabilidad de la cual no están aptos. Yo he llegado a analizar todo eso porque cuando yo nací ella apenas tenía 15 años. Era prácticamente una niña. Y usted es el mayor, el hermano mayor. Yo soy el mayor. Entonces, después quedé en poder de mi abuela, ella luchó y doy gracias a Dios porque hasta el día de hoy la enseñanza que ella me dio sigue surgiendo en mi vida. ¿Por qué? Porque uno de los mayores principios que ella me enseñó es la honradez, el respeto hacia los demás y más que todo ser honesto con los demás. ¿Y en ese tiempo usted llegó a conocer a su papá o nunca lo conoció? Llegué a conocerlo, sí, yo lo conocí. Tuvimos una relación muy estrecha. Pasaban años que no los veíamos. Quienes más me visitaban eran unos tíos que a veces venían, traían sus regalos y así. Eran los que más frecuentes estaban, pero muy poco con mi papá. ¿Y con su mamá tuvo alguna relación? ¿Ella estaba pendiente de usted, se comunicaba, le llevaba alimentos, comida, estaba pendiente de usted o simplemente? No, sinceramente yo perdí el conocimiento de ella. Un día me recuerdo, ya tenía 10 años de edad cuando mi abuela me dice, hijo, me dice, váyaseme. En ese tiempo, cuando la calle vieja solo eran 2 vías, existía una parada de buses ahí que le llamaban El Mango, en Flores Comayagua, y me dice, hijo, váyaseme que su mamá va a bajarse en El Mango. En ese tiempo existían unos buses que le llamaban Traliaza, que eran de 2 plantas que viajaban de Tegus a Ceiba. Entonces en un bus de eso venía ella porque en ese tiempo vivía en Ceiba. Y resulta que la mujer se bajó. Y no la conocía. Y no la conocía. Se bajó, llegó a la casa y cuando acordé me mandaron a traer más bien. Entonces, para mí no era fácil, ¿me entiendes? Porque me mandaban a buscar a una persona que yo no conocía. Desconocida, sí. ¿Y tuvo la oportunidad de ir a la escuela? Sí, gracias a Dios. Ella luchó y me sacó de lo que es el 6º grado. Salí de 6º grado en el 1985. Como todo niño fue una lucha, pero gracias a Dios lo logramos. Y con una excelencia ¿cómo le dijera?, de calificaciones en aquellos tiempos, porque sacar antes un 90, un 85 era muy difícil. Era un trabajo muy duro. No es como ahora, que ahora los estudiantes tienen hasta 70% de acumulados y solamente se evalúa 30% en examen. Me imagino que en aquel tiempo era más examen que acumulados. Exacto. Me recuerdo que había una regla también paternal que tampoco se podía violar. No aceptaban que uno bajara de un 80, porque para ellos era una ofensa que uno llevara una calificación de esa. Yo me recuerdo que mi abuela tenía prácticamente una tradición de vida conmigo. Yo iba a la escuela, regresaba, me mandaba a hacer ventas a la calle y en el chancecito que me quedaba de 15, 20 minutos para volver, porque eran 2 jornadas, en ese chancecito hacía las tareas. Cuando me tocaban exámenes, yo aprovechaba los recreos para estudiar, porque en la casa no me quedaba tiempo, había mucho trabajo. Entonces ella le enseña a usted a vender. ¿Y qué vendía? En ese tiempo vendíamos dulces, lo que son tabletas, hay unas cositas redondas, se me olvida cómo le llamo. Muchos trabajos de dulces que ellos hacían. Y ese era el trabajo que ellos implementaban. Entonces, y luego tenía una costumbre que desde mi niñez, a pesar de los 8 años, me levantaban a las 2:30 de la mañana. A esa hora yo iba a hacer la masa para las tortillas, porque ella se dedicaba a vender tortillas. Entonces, cuando regresaba,
Me arreglaba una tortillita, el poquito de café y a las 4 de la mañana salíamos hacia el cerro a buscar la leña para volverle a dejar leña que siguiera echando tortillas, porque ella echaba tortillas todo el día la señora. Ese era un trabajo de todos los días. ¿Y cómo le decía usted a ella, abuela o mamá? Mamá le decía. ¿Y con cuántas personas habían en ese círculo familiar? Solo éramos, en ese tiempo, solo estaba yo y luego una hermana que también se crió con ella. Desde chiquita ella se apegó y luchábamos juntos. ¿Y vivía su abuelo también? No, solamente mi abuela, ella luchaba sola. Entonces prácticamente ella era una madre soltera. Era una madre soltera, exacto. ¿Y los hijos de ella? Los hijos de ella vivían aparte. Ellos se apartaban y lastimosamente habemos hijos que somos groseros, somos duros. Tanto mi mamá como mi tío no la apoyaban económicamente, ella tenía que luchar por sí sola. Y más con la responsabilidad de ustedes se le Exacto. vuelve un poco más complicado. ¿Y qué sucede para que usted a los 12 años se venga de donde su abuela? ¿Qué pasó? No, yo salí después de que ella muere, hay personas que siempre a uno le hacen promesas y dicen, no, le decían a mi abuela, cuando tú mueras, pues nosotros nos vamos a hacer cargo del niño y de la niña. Entonces eso fue lo que sucedió. Resulta de que ella murió y ningún familiar de los que le prometieron se hicieron cargo, sino que al contrario nos daban la espalda. Al final, al sentirme tan abrumado de la situación, me recuerdo que tenía 4 lempiras en mi bolsa en ese tiempo. De ahí del lugar a Tegucigalpa valía $3.50 el pasaje. Entonces agarré una mochilita, eché unos trapos y agarré camino hacia Tegucigalpa. ¿Y su hermana? Mi hermana quedó con mi mamá. Cuando mi abuela murió, ella quedó con mi mamá. ¿Y por qué su mamá o usted no se quedó con su mamá? Porque, o sea, nunca nos pudimos, o sea, nunca hubo una relación entre nosotros de hijo a madre. O sea, yo busqué la forma de relacionarme con ella, pero ella, no sé, sería que sentía algo contra mí, pero nunca me dio la oportunidad. ¿Y por qué decide irse para Tegucigalpa? La situación es de que tomo esa decisión por el concepto de que no tengo apoyo en el pueblo. Entonces, ¿pero por qué Tegucigalpa? ¿Había ido alguna vez a Tegucigalpa o había escuchado? No conocía, simplemente escuchaba de Tegucigalpa. Yo no sabía nada de eso. Yo me fui a ciegas, o sea, sin conocer, sin tener ninguna esperanza. Yo me fui a vivir a las calles. En Tegucigalpa comencé a dormir debajo de las bancas de algunos parques, en algunas casetas de mercados, así me daban oportunidad. Por las mañanas me levantaba, me iba a apoyar a los que estaban a veces empacando. Así conseguía mi comida. O sea, no fue un largo tiempo, pero sí fue bastante duro. Porque después de trabajar duro, tenía que dormir en el suelo. ¿Y qué cosas hizo para que cambiara su situación? No, luego de estar allá, yo tomé, oiga bien, después de todo lo que había pasado, tomé la decisión me recuerdo, para esos tiempos de Navidad, regresé una vez solo por venir a visitar a mi mamá. Cuando regreso donde ella, me llevé un cierto disgusto en la casa. Y resulta de que un primo mío me dice, Walter, si quieres vámonos para La Esperanza. Él trabajaba con chapulines. Y me dice, vámonos para La Esperanza, mira que yo voy a trabajar allá con un nicaragüense, me dice, y te voy a enseñar allá. Pues con la misma ambición, con el interés de querer aprender, porque sí he sido así que todo lo que veo y veo que me puede servir, lucho por aprenderlo. Entonces me fui, pues estuve trabajando un tiempo por allá. ¿Y cuánto tiempo entonces estuvo en Tegucigalpa? En Tegucigalpa estuve aproximadamente casi 3 años. Estuvo bastante. ¿Y en todo ese tiempo de los 3 años que estuvo, dormía en la calle? Estuve solamente como, creo que algunos 6 meses.
en una familia que me apoyó, pero no sé, no era mi forma de vida. Y, y doy gracias a Dios por esa gente, porque fue poco el tiempo, pero me fue de gran apoyo. Ellos me vieron como sus hijos. Y luego que tomé esa decisión de venir a visitar a mi mamá, pues salí para La Esperanza. Allá en La Esperanza, gracias a Dios, por mi forma de ser, no sé, le caí bien a una familia ahí también. Y ellos me apoyaron el tiempo que yo estuve ahí. Y luego de ahí yo tomé la decisión de ir a buscar a mi papá por un tiempo. ¿Y cuántos tiempos estuvo ahí en La Esperanza? Estuve 2 años. Entonces ya tenía como 15, 16 años cuando 16, fue a buscar a su papá. Casi los 17. Y fui a buscarlo porque siempre con mis abuelos, cuando ellos venían, ellos eran bien así, bien amables conmigo y más, o sea, más por esa situación. Yo tomé la decisión de irlos a buscar y, o sea, necesitaba también como un joven tener una relación con una familia. Porque no crean, no es lo mismo una persona que no se sabe relacionar con su familia, máximo en la condición que a mí me criaron. Me criaron en una forma de que respetar a los ancianos, respetar a mis familiares, independientemente de cuál fuera el grado. Entonces, yo sentía esa necesidad todavía. Comencé a buscarlos y fue cuando empecé una relación diferente con mi papá, ya más cercana. Y desde entonces creo que mantenemos, quizás no una relación muy cerca porque vivimos retirados, pero ahí estamos llamándolos a cada momento. Y como le digo a muchos, yo no me crié con él, pero lo amo igual como que me hubiera criado con él. Porque la Biblia a mí me enseña, hermano, de que cuide de mi madre y que no menosprecie a aquel que me engendró. Entonces, son cosas que yo siempre las he aconsejado porque es el mandato de Dios. Entonces... ¿Y en ese tiempo usted todavía no era cristiano? No era cristiano. Luego después yo tuve una relación donde se procrearon 3 hijos. Las 3 son hembras. ¿A dónde? Allá en Lloro. En Comayagua. Yo salí de Lloro, estuve un tiempo trabajando en Olancho. ¿Cuánto tiempo estuvo con su papá? Creo que fueron alrededor de unos 2 años y medio. Me le pegué detrás a ir a trabajar. Trabajábamos con motosierra cerrando madera. Pues aprendí, gracias a Dios, ese trabajo también. Y luego de allá salimos hacia Comayagua. Y estando en Comayagua, pues mi papá se hace de su pareja por ahí. Y que es hasta con la que hoy vive todavía. Luego yo tuve ese tiempo con esa mujer. Procreamos 3 hijas. Pues como usted se dio cuenta, con el tiempo me asesinaron una de ellas. De ellas solo existen 2. Entonces, luego surgió un tiempo de crisis, ahí por los 90, 91. Fue cuando tomé la decisión de venir hacia acá. Vine por primera vez antes de venir por mi mamá. Entonces, vine a trabajar un tiempo acá, a San Pedro. Me estuve cerca, creo que de 1 año. Y luego salí hacia allá porque teníamos siempre la costumbre de aprovechar las temporadas de invierno, y en ese tiempo pues tomé la decisión de irme nuevamente. Podría sembrar una tierra que yo sembraba. Entonces, allá con el tiempo me dan la noticia de que mi mamá anda sumamente grave y que se ha venido para Potrerillo. Entonces yo hablé con la mujer y le digo, mire, yo le voy a decir algo. Yo voy a estar pendiente de ustedes. Y ustedes saben que los amo, pero hay un problema aquí. Ella es mi madre, fue la mujer que me trajo al mundo, aunque no sufrió, le digo, para criarme. Pero causa de esa mujer ya estoy aquí. Yo voy a buscarla, voy a servirla ahora.
Eh, Como muchos conocen, estuve con ella lidiándola 2 años y medio postrada en cama, que yo tenía que salir a trabajar y tener un tiempo estipulado para poder regresar a ella. En ese entonces yo tomaba regularmente. ¿Y cuándo usted empieza a tener algún vicio? Realmente yo siempre, desde mi juventud, aproximadamente unos 18 años, Ya, entonces ya prácticamente estaba en lloro en ese tiempo. sí, desde ese tiempo yo bebía. ¿Y Nada cómo, más que bebía regularmente, a veces solo para entrar a una fiesta, o sea, por ocasiones. y quién lo incentivó a tomar? Pues sinceramente siempre uno a veces empieza por algunas amistades, eh, pero no, cuando yo comencé como un acto de juego. Yo veía cómo las personas hacían las cosas y disfrutaban su momento y yo pensé que eso era muy normal. Pues teníamos algunos amigos y me decían, no, me dice, sí, esto es normal. Y algo otros decían, el que no bebe no es hombre, y empezaban esos juegos son muy peligrosos. Luego pasó el tiempo, cuando yo ya vine a luchar con mi mamá acá, yo ya tenía bien encarnado el vicio, yo bebía casi todos los días. Pero no era bastante. No, lo mantenía regularmente, no a emborracharme, pero lo mantenía regularmente todos los días. Ya después cuando surge la situación de que anduve luchando por ella, la llevamos a hospitales, diferentes médicos, resulta que se nos muere. Pues ya después de eso, yo regreso nuevamente a Comayagua por 1 año. Fue cuando se dio la separación con la pareja que yo tenía. Entonces, yo tomé la decisión de no volver con ella, porque había unas ciertas circunstancias de las cuales ya estaba cansado de vivir. Entonces, ella tomó la decisión, no la tomé yo, ella tomó la decisión de separarse de mí y le digo, ¿estás bien segura de lo que estás haciendo? Porque a mí no me gusta ser un hombre de 2 palabras. Si yo digo me voy hoy, yo no regreso para quedarme. Y entonces, pues ella persistió y luego nos separamos. Entonces usted se regresa de vuelta Yo regreso hacia acá de vuelta. a Potrerillos. Sí, me vengo a Potrerillos de vuelta. ¿Y en qué año más o menos? Fue como por el 93 que regresé a Potrerillos de vuelta. Entonces... Y del 93 hasta el tiempo actual, prácticamente todo ese tiempo ha estado Todo ese residiendo. tiempo he estado acá. Sí. Entonces usted prácticamente se viene de Comayagua ya sin tener ninguna relación con este tipo de personas. ¿Se viene a trabajar o a qué se viene a Potrerillos? Lógicamente me vengo a trabajar. ¿Y en ese tiempo qué se dedicaba? ¿Qué hacía? Yo fui un vendedor en los buses. Anduve vendiendo varios tiempos en los buses. ¿Y cómo empezó a vender en los buses? Digamos, me cuenta que con su abuela pues aprendió a vender, pero ¿en qué momento usted decide entrar a vender en los buses? Cuando Yo tenía una familia ahí en Potrerillos que somos cercanos, o sea, nos criamos casi juntos en el mismo barrio en Comayagua y nos reencontramos ahí. Pues uno de ellos vendía en las maquilas y entonces me dice, vamos hombre, mira que con esta cajita me gano el día. Pues me llamó la inquietud, porque dije yo, irme por las tardes y ganarme el día de trabajo con esa caja, pues no tiene mucho costo. Pues a mí nunca me gustó la maquila para trabajar en negocio. Tomé la decisión de irme hacia Chamelecón. Ahí estuve, creo, como alrededor de unos 3, 4 años o 5 por ahí, vendiendo.
Y luego empecé a montarme en los buses, me iba, me venía y ese jueguito me fue gustando. Entonces llegué a tiempo que de eso vivía bastante y ganaba bien. Habían días que me ganaba hasta 2.000 lempiras, entonces no me iba mal. Siempre tenía el cuidado de lo que iba consiguiendo, siempre iba guardando para la comidita de mis hijas allá. O sea, nunca dejé que ellas sufrieran. Entonces, cuando pasa esto, luego tomo la decisión por un tiempo me separé y comencé a trabajar ya como mayorista en ventas de calle. Yo jalaba el producto y solo iba a repartir y así me ganaba el diario. Entonces estuve haciendo las ventas y repartiendo por un tiempo, hasta que por un tiempo, creo que fueron un lapso como de 2 años, que ya llegué a una etapa, porque yo siempre trabajaba y bebía, pero llegó a una etapa de la cual yo ya no sentía... Perdió el control. Sí, perdí el control con la bebida y comencé a beber más seguido. ¿Y en ese tiempo vivía usted solo en Potrerillos? Vivía solo. Después de que me separé de la mujer, de la mamá de mis hijas, yo estuve 11 años solo. Y en esos últimos 2 años que le digo yo directamente lo que conseguí era para bebida. Y de tal manera que yo me acercaba, hermano, porque a mí siempre me gustó el evangelio. Yo desde mi niñez aborrecí la idolatría. Eso venía en mi corazón. Yo la idolatría la aborrecí desde mi niñez. Porque yo me recuerdo que cuando era un niño, mi abuela me llevaba a las celebraciones de los domingos, las misas, les llaman ellos. Y solo esperaba que ellos se hincaran a orar porque le tenía miedo a los ídolos. Yo me salía por sobre los cercos y me iba para una iglesia pentecostal unida, pentecostal MI que había en el pueblo, a escuchar la dominical. Todos los domingos a mí me castigaban por eso. Ella era bien devota de la Virgen de Suyapa y cuando me hacía prenderle una candela, yo le decía, a fuego, le voy a meter ese cartón mejor. Yo sabía que me iban a pegar, pero yo prefería que me pegaran y no prenderle la candela a la Virgen de Suyapa. Entonces, porque en mi corazón sabía perfectamente bien que ellos no tenían ningún poder. Entonces, resulta de que cuando ya estoy acá, yo me perdía por meses, ya en ese tiempo de esos 2 años me perdía por meses de la casa. A veces mis hermanos me miraban y no me hacían caso. ¿Y cómo usted empieza a entrar a beber más? ¿Por qué? No fue por situación de problemas. Yo siempre, la gente me decía, por esto y esto estás bebiendo. No, les dije, están equivocados, yo bebo porque me gusta. Y la realidad de las cosas es que yo creo que llegué a un sistema, hermano, en el cual ya un bolo no puede salir, porque prácticamente tenía alcoholizada la sangre. Yo simple y sencillamente ya no podía vivir sin alcohol. Yo me retuve como por unas 4 veces, creo, de no beber, y yo me enfermaba. Era tomándome el trago, estaba sano el hombre de vuelta. ¿Y quién, o por voluntad propia, usted empezó a darse a dejar de la bebida a un lado? ¿O porque alguien lo aconsejaba? ¿O porque usted en ese tiempo que hizo los intentos de dejarla, por qué? Mire, la realidad de las cosas, le voy a contar un poco de la historia porque creo que esto es muy importante. Yo siempre he dicho, hay un versículo dentro de la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés 7:29. Dice que Dios hizo el recto el corazón del hombre, pero el hombre eligió los caminos de la perversidad. Yo era ese borracho, hermano, que me encantaba escuchar los mensajes. Siempre que hacían culto yo podía andar como anduviera de bolo, yo me iba a arrimar a escuchar a quien fuera. Resulta que
habían unos líderes, en ese tiempo comenzaba la obra de Alfa y Omega en Potrerío, y habían unos líderes ahí que me invitaban, pero nosotros tenemos un celo vivo en nuestro corazón, sea que seamos cristianos o no, porque somos conocedores del bien y el mal. Y me recuerdo que yo les decía, para ser cristianos como ustedes, mejor me pongo otra botella en la cintura. Entonces, resulta que yo siempre me arrimaba y yo le decía, Señor, cuando yo esté en ese lugar no quiero ser como aquel o como aquella. Porque uno ve el testimonio de las personas y uno sabe perfectamente bien que hay cosas que no son correctas. Y basado a eso, yo sé que estaba criticando, pero lo hacía basado al testimonio que ellos llevaban. Entonces, resulta de que un día, hermano, ya tenía 3 meses de no llegar a la casa, solo bebiendo. Dormía en la calle. Exacto, donde me agarraba la noche y me quedaba. ¿Y cómo hacía con la comida? Hermano, cuando uno está en esa forma, la comida es lo de menos. Uno come lo que agarra. Prácticamente cuando un borracho llega a un nivel extremo, si le toca agarrar lo que a otro le sobró, se lo come. O sea, porque habían veces que los amigos me decían, ¿querés? Me daban un pastelito, con ese hacía toda la tarde. ¿Y nunca tuvo problemas con las demás personas estando en esa condición? Sí tuve problemas, hermano, pero gracias a Dios, andando así, nunca me dañaron. O sea, tenía problemas por mi carácter. Mi carácter era un poco, creo, pesadito, porque yo no aceptaba que otro se hiciera llamar más hombre que yo. Yo decía, es cierto que soy pequeño, pero no soy menos que nadie. Ese era mi carácter. Otro tipo de cosas que yo mantenía es que el que me la hacía me la pagaba. En cierto momento, antes de ese tiempo, a mí me asaltaron en Potreríos y con un bate me rompieron una ceja. Entonces yo conocí las personas y yo las busqué, y eso me causó graves problemas en Potreríos. Anduve prácticamente huyendo en el mismo lugar como por 1 año. Me hicieron 4 atentados que ahí creo que solo Dios. Hermano, que a usted le disparen con AK en una parte estrecha no es fácil. Entonces los proyectiles le dañaron su cuerpo. No, gracias a Dios no. Gracias a Dios no, nunca rayaron mi cuerpo. Algunos podrían pensar que por listo, no es eso. Hermano, la última vez que me atentaron, yo estaba comprando chocolates en una pulpería, y me recuerdo que la calle es bien estrecha y pasaron casi como a 1,5 metros de mi espalda. Pasaron en un carro, iban 8 personas atrás en la paila del carro. Me pregunto yo, ¿por qué no me conocieron cuando pasaron detrás de mí? Sino que tuvieron que conocerme cuando estaba más largo. Cuando ellos gritaron, aquí está, que yo tenía toda la amplitud para escaparme, y pasaron hacia atrás de mi espalda. Y me recuerdo de cuando se tiró el primero, y todavía está viva la señora que me estaba vendiendo. Y yo le dije, quédese ahí donde está. ¿Y qué le pasa? Me dijo, no, quédese ahí donde está, porque si usted se mueve hacia donde mí, le digo, puede morirse. Y me dice, no, Walter, ¿y qué está pasando? No, solamente obedezca, me dijo, quédese ahí. Porque yo andaba como andaba, pero siempre ellos me conocían que jamás les iba a hacer un daño, porque era mi personalidad, pues.
Y Usted se escapa entonces. entonces, cuando ellos vienen a tratar de capturarme, como la calle es estrecha, yo solo corrí hacia el cerco y me agarré de un poste y caí al otro lado. Cuando caigo al otro lado, yo me fui a tierra, a lo que los militares llaman ramplar. Esa fue la única estrategia que se me vino a la mente. Ellos dispararon, pero como no me veían, porque el solar estaba lleno de huerta, entonces yo me fui a tierra y ellos dispararon arriba, porque según ellos yo iba corriendo. Y yo logré salir al otro lado y me escapé hacia donde yo vivía. Y yo miré exactamente cuando llegaron, sacaron todas mis cosas del cuarto y les prendieron fuego. Entonces, había una persona que siempre me pasaba comunicando: no te bajes en tal lado, Walter, no vayas a tal parte, ahí están. Según me contaba él caminaba siempre vigilando para que no me fuera a pasar nada, porque prácticamente éramos como familias, pues. Entonces, y digo yo, Dios me libró de tantas cosas. Yo me recuerdo que una vez en una discoteca allá en Potrerillo, yo tuve que tirarme por el tubo del agua del techo hacia abajo. Y me les escapé esa vez también. Y gracias a Dios pasó eso, y con el tiempo, en una borrachera, la que le digo que estuve como 3 meses bebiendo, no sé cómo llegué a la casa. El caso es que yo estoy en casa de mi hermana. Y estando ahí, mi hermana, cuando me siente que me levanto, se levantó ella con un plato de comida. Me recuerdo yo que aquel plato llevaba carne y eran unos espaguetis que había preparado y había echado unos pedazos de carne ahí. Mire, hermano, yo sentí como que mi hermana me había ofendido. Le grité y le digo: es que no entendés, le digo, que lo que quiero es bebida, yo no quiero comida. Y me recuerdo que le golpeé el pecho y el plato de comida le cayó sobre la cara a ella. Ella es una mujer que es bien iracunda, hermano. Y ese día no me respondió una palabra. Se levantó, ella tenía un negocito ahí, sacó dinero y me fue a comprar una cerveza, sin decirme nada. Agarré aquella cerveza, me la tomé, y me recuerdo que tomándome el último trago de cerveza sentí el toque en mi corazón. Y entonces, como quien dice: mira lo que están haciendo por ti. ¿Y tú cómo pagas? Exacto. Me recuerdo que la casa de ella era una casa de madera, y aquello me causó ira de lo que había hecho, y empecé a golpear un horcón de la casa, de tal manera que me comenzaba a salir sangre de mi puño. Y ella, enojado con usted mismo. Enojado conmigo mismo por lo que había hecho. Entonces ella misma se me lanzó y se me metió, no te seguía golpeándome. Y me recuerdo que luego yo la solté a ella y me tiré sobre la cama. Y empecé a decirle al Señor: Señor, yo sé que tú existes. Sé que tú eres real. Si tú me cambias, si tú transformas mi vida, yo te voy a servir con todo el corazón. Pero a todo esto, yo no fui a la iglesia. Dejé que el tiempo pasara. Pero a medida de los días, Dios iba actuando en mí. Iba menguando los deseos del alcohol. El último día que yo me recuerdo, ese día sí había tomado, regresé, pero cuando yo me bajé, yo me recuerdo que yo me quedé en el desvío de Cofradía, en la entrada del Boulevard de Cofradía. Ahí me quedé, ahí me tomé la última cerveza. ¿Y todavía no había aceptado en una iglesia? No había aceptado.
Ya iban 5 meses después de lo que había pasado con mi hermana. Entonces resulta que ¿Y eso en qué año fue? Eso fue como por el 99, por ahí. Entonces, resulta que cuando eran como las 3 de la tarde, me recuerdo que venía un bus del sector de Pinalejo. Yo solo me crucé la calle, él me prendió los focos para ver si yo iba a viajar. Y entonces le hice parada. Y me dice el chofer, y eso viejo, me dice que te vas tan rápido. En ese tiempo yo ya empezaba a trabajar de vuelta, porque ya el vicio lo iba disminuyendo. Iba disminuyendo. Entonces, no sé, le digo yo, pero algo está pasando en mí, mira esto y esto ha pasado, y le conté toda la historia del día, ¿no? Entonces me dice, mira, yo hay cosas que no las creo, porque yo, me dicen, las cosas de los cristianos soy incrédulo. Pero te voy a decir algo, de eso que vos me venís hablándome, solo a los cristianos se los he escuchado. Ahora, lo que sí te voy a decir que si esto es real, Dios te está llamando un incrédulo. Porque él decía que él era ateo, él no creía a las cosas de los cristianos, a ninguna iglesia. Entonces, pero si esto es real, me dices que Dios te está llamando. Pues resulta que caímos como eso de las 4:30, 5 por ahí a Chamelecón. Cuando estamos ahí, empezó a caer un fuego sobre mí que hacía temblar mi cuerpo y me quitaba el control. Cada vez que venía un bus de Potrerillo, yo quería montarme, pero no podía. Entonces, se llegaron las 6 de la tarde ahí. Y me recuerdo que venía un bus de Santa Cruz. Y se paró ahí. Y en el momento que yo me levanto a subirme al bus, algo extraño que cuando ese bus paró no me pegó aqueo. Entonces, miro que se cae una mujer, viene una gente en carrera del barrio Lempira, y una mujer se cae y se rueda con 2 niños. Solo cayó abajo, recogió lo que sí me fijé que recogió una Biblia y agarró los 2 niños y medio los sacudió y se subió al bus. Aquello me inquietó y me le pegué detrás y me monté al bus y me senté a la par de ella. Le digo, discúlpeme el atrevimiento, hermana, le digo, no se golpeó. No, me dice, y los niños no. Pero si nos hubiésemos golpeado, no importa, me dice. Es más importante el gozo que vamos a recibir. Ellos venían hacia Villanueva. Entonces, aquello me venía trabajando en el camino. Pues me recuerdo que en ese tiempo mi hermana, que hasta el sol de hoy sigue viviendo, estaba postrada en cama. Entonces, ella tampoco quería a los cristianos. Los trataba de mentirosos, hablaba mal de ellos. La misma hermana que le había conseguido la cerveza. La misma que yo había golpeado. Pues resulta de que me extrañó porque alcancé a ver el poco de gente ahí. A mí no se me vino otra cosa, se murió. Dije yo, se murió y aquello realmente me conmovió porque no se me vino otra idea, pues. Resulta de que cuando esto sucede, entro yo como malicioso, bien, queriendo curiosear qué era lo que pasaba. Y entonces escuché el comentario de algunos hermanos que decían, primeramente Dios obra en la vida de esta mujer. Entonces estaban orando o haciendo algún culto. Iban a orar y después de eso iban a hacer culto. ¿Y quiénes eran? Los hermanos de Alfa y Omega. ¿Y quién era el pastor en ese tiempo? En ese tiempo comenzaba Arnulfo en Potrerillos. Él viajaba de allá y venía a hacer cultos así por las tardes. Entonces,
resulta de que cuando pasa que oran por ella, yo simplemente llegué y me fui a donde antes era un billar, que después llegó a ser mío ese local. Me fui a comprar una Coca-Cola, me recuerdo yo, y me la tomé. Y luego un amigo que tenía me invitó a jugar billar. Y entonces le digo, mira, no siento deseos, le digo. Pero en fin, por complacerte, juguemos la última mesa. ¿Cómo que la última? No sé, le digo, es la última. Yo no vuelvo a jugar billar. Hermano, había aprendido en tan corto tiempo a jugar billar que yo podría andar los más bolos que anduviera, no cualquiera me ganaba con el taco en la mano. Y la gente decía, si este con anda bolo juega mejor todavía, decía. Entonces le digo yo a él, mira, esta es la última mesa. La gane o la pierda, yo la voy a pagar. En ese tiempo costaba 2 lempiras. Y entonces me dice, está bien, juguemos. La jugamos, me acuerdo que me falló, parece que fue la bola 10. Y de ahí lo agarré hasta que le barrí la mesa. Una sola vez taqué y le quité todo lo que había quedado. Y después se regresa para la casa. Sí, después de eso, le digo yo, bueno, le digo, esta es la última. Puse el taco, dejé el dinero ahí. Y al muchacho que estaba ahí, que era el dueño del billar, me dice, vení para acá, me dice el mismo jugador. No, es la última mesa. ¿Y qué te pasa, man? No, no vuelvo a jugar. Y entonces agarré al dueño del billar y le dije, vení, a vos te voy a explicar porque vos sí me vas a entender. Lo agarré a él y le digo, decirle al Chele, el Chele le decía a ese muchacho, decirle al Chele que de aquí en adelante me respeta porque yo comienzo a servir a Dios hoy. Todavía no había escuchado el mensaje. De veras, sí, le digo, yo comienzo hoy a servir al Señor. Y de aquí para allá decirle a Chele que le exijo respeto y ¿sabes qué? Vos también vais a ir a la iglesia. Y mire, hermano, para no cansarlo, una niña que cantó, yo sentía que cuando ella cantaba, como que algo me hacía entrar hacia adentro. Yo me sentí incómodo porque yo me puse por una ventana primero a ver. Cuando aquella niña comenzó a adorar, yo empecé a sentirme incómodo. Yo me puse frente a ella, así de la ventana hacia ella. Y me empecé a sentir incómodo. Y le dije, Señor, si tú quieres, pues, me voy a ir más cerca. Me fui a parar a la puerta de la casa. Y estando ahí, me sentí peor, hasta que me metí adentro. Cuando el hermano comenzó a predicar, hermano, hay cosas que muchas personas a veces se molestan. Pero a ciencia cierta, Dios es quien conoce nuestra vida. Me recuerdo que el hermano predicador ese día, en el mensaje que redactó toda mi vida desde mi infancia hasta llegar el momento en que estaba. Prácticamente usted estaba viendo reflejado su historia. Estaba reflejada mi historia en el mensaje que este hombre estaba predicando. ¿Y quién estaba predicando? El hermano Arnulfo. Pues resulta de que cuando el hermano comenzó a hacer el llamado, yo me retuve un poco. Entonces, pero sí sentí la presión de pasar hacia adelante. En el segundo llamado que sentí, que él hizo, yo sentí que alguien me puso las manos en las espaldas. Di como 2 pasos y me detuve. El hermano hizo el tercer llamado y me recuerdo que desde aquel momento yo sentí las manos sobre mis hombros aquí
que me llevaba como presionado hacia adelante. Y me acuerdo que pasé llorando al altar, y desde ese momento, en todo aquello que había pasado, que la gente me seguía, me buscaban para quitarme la vida, no era para otra cosa. Desde ese momento, el siguiente día, yo comencé a caminar libremente por las calles en Potrerillo, sin esconderme de nadie. Y en todo ese tiempo no me encontré con ninguno de ellos, sino que hasta que ellos me vieron dirigiendo un culto. Porque gracias a Dios, hermano, y Nufo conoce bastante de esta área. Yo comencé a predicar como por los 2 meses y medio. No porque el pastor me haya mandado, sino por medio de una revelación. Yo me recuerdo que todo el dinerito que no había malgastado, yo lo tiraba debajo de un colchón, lo que me sobraba diario. Y cuando Dios me hace el llamado a la predicación, le digo: Señor, si tú quieres que haga esto, porque no solamente me hizo el llamado en una revelación, sino que me lo confirmó en una segunda revelación. Porque por medio de sueño. La revelación que tuve primero fue así como estábamos en vivo. Yo estaba dándole vuelta a la perilla de un equipo, y mientras le di vuelta, yo quedé en oscuras y comencé a ver un altar. Y comencé a ver exactamente al Señor predicando en aquel altar. Vi a mi alrededor una multitud de ropas blancas vestidos. Y yo quedaba viendo alrededor, y era multitud, hermano, no se alcanzaba a ver el número de personas que había alrededor mío vestidos con ropa blanca. Y comencé a verme yo y me miré vestido igual. Y entonces, de repente, el personaje que estaba predicando ahí se retiró y comenzaron a parlantear mi nombre. Me acuerdo que al tercer llamado que hicieron, yo comencé a subir la grada del altar. Y cuando subí la última grada, volví a quedar en sí. Me recuerdo que me puse a llorar y le dije: Señor, ¿qué quieres que haga? Dame una palabra, pero dame una confirmación. Pues me recuerdo que esa misma noche en el culto, un hermano invitado que vino, me parece que fue el finado Camilito, que dijo: hay hombres aquí que Dios les va a hacer un llamado a ser predicador. Y estos hombres, dijo, Dios les va a dar autoridad y les va a dar capacidad, dijo, para que puedan guiar pueblos. Pues pasó eso, y por la noche cuando estoy durmiendo, me veo en un lugar predicando. Me acuerdo que en la esquina de esa calle había una roca que la habían quebrado y la habían aplanado, va conforme a la calle. Cuando vi aquello, vi a algunos hermanos que estaban ahí escuchando en la visión. Fue cuando yo fui a Higuerito Central a predicar. Era el mismo lugar que usted ya había visto. Era el mismo lugar. Entonces, ahí comencé a predicar, sufrí, estuve 1 año y medio ahí. ¿Y cómo llegó usted ahí? Es que antes se había hecho una campaña ahí, pero habían dejado en abandono el lugar. ¿Y cómo usted empieza usted tiene el llamado para predicar, pero ¿en qué momento usted empieza a estudiar la Biblia? ¿Cómo se dio su preparación? Mire, cuando Dios hace un llamado, la misma palabra dice que al que Él predestinó, Él mismo lo santificó y lo justificó. Ahora, cuando Dios me llama, hermano, yo simplemente pienso
que el hombre de Dios cuando tiene el llamado, lo que necesita es decisión. Porque yo me recuerdo que ese día que recibí esa revelación en la noche, que ya Dios me confirmó el sueño, me había confirmado por medio de una palabra de un varón, y luego me da en revelación de sueño la confirmación. El siguiente día le digo: Señor, si tú quieres que haga esto, yo lo voy a hacer hoy. Le di vuelta a aquel colchón, me acuerdo de aquella cama, y saqué todos los pesitos que tenía ahorrados ahí. Me recuerdo que agarré aquel dinero y salí hacia el Pájaro Azul. En ese tiempo existía un técnico ahí que se llamaba Carlos. Llegué con el fin de traerme un sonido. ¿Y cómo usted lo conocía a ese señor? Ahí nos conocimos ese día. Ah, ok. Entonces, resulta que yo llego y el que me atiende él no era de ventas, él era simplemente técnico ahí. Pues resulta que él me salió al encuentro y me dice: pase adelante, hermano. Me atendió bien y entonces le digo: mire, le digo, yo necesito esto y esto y esto, y empiezo a... No ando mucho dinero, le digo, aunque sea de esos equipitos pequeños, repolleros que le llamamos nosotros. Pues resulta que al caso, a mí me faltaban 700 lempiras. Me faltaba bastante. En aquel tiempo era bastante, hermano. Y entonces, donde yo me miré incapacitado de poder comprar, le digo: mire, hermano, le digo, le voy a contar la historia cómo surge. Y empiezo a redactarle las revelaciones y a explicarle todo. Entonces aquel hombre se soltó a llorar. Sin que yo le hubiera predicado el evangelio, simplemente le conté lo que había pasado. Ese hombre se soltó a llorar y me dijo: hermano, me dijo, del dinero que anda, deje 200 lempiras para su pasaje, man. Y usted se va a llevar las cosas. Ya vengo, voy a ir a caja ahorita, man. Él fue a caja, se hizo responsable a que le escalfaran el dinero de su salario. Y dijo: vamos a que le entreguen las cosas, man. Y entonces, por eso digo, cuando Dios está en el asunto, Dios va actuando día con día. Ahora, como decimos antes, todo viene a causa de un proceso. Porque después de esto, yo llego prácticamente, como decimos comúnmente, a vacilar por todo un mes, predicando sin ningún sentido para los hombres en aquella esquina ahí. La gente pasaba para un lado y otro, nadie se acercaba. Pero de repente... ¿Y eso no lo desmotivaba a usted? No, porque sabía que lo que Dios me había mostrado era real. Y con el tiempo se logró levantar un grupo de personas ahí. Lastimosamente el ministerio lo descuidó y luego se afiliaron a otro ministerio, pero la gente siempre sigue. Ellos están con el ministerio Nuevo Testamento, pero ellos siguen ahí. Lo importante es que esa semilla quedó sembrada y la gente sigue perseverando. Bueno, ellos hasta el sol de hoy, ellos me llaman, ellos me escriben, o sea, siempre pasan en contacto conmigo. Qué bonito que nunca perdió usted esa conexión con Sí. esa persona. Entonces, en ese proceso, digamos, usted decide venirse de allá o como usted vivía acá en Potreríos, ya no iba allá a ese lugar y por eso los hermanos se cambiaron de iglesia. No, yo viajaba de Potreríos hacia Hierito Central todos los días. Me recuerdo que yo viajaba en una bicicleta, a veces me la punchaban, a veces me apedreaban, me pateaban los rines. Eso era casi de todos los días. Esa era una guerra completa porque ahí no querían aceptar el evangelio del nombre. Entonces, cuando nosotros entramos ahí, llevamos esa lucha. Y me acuerdo que en ese tiempo el presidente era Maduro y cuando él entró puso, como le llaman ellos, toque de queda. Entonces, en ese tiempo
¿Y por qué puso toque de queda? Como a él le asesinaron un hijo, allí por Chamelecón como que fue, le asesinaron un hijo y desde entonces él puso toque de queda. Ya de las 10 en adelante nadie podía andar. ¿Y usted se venía en bicicleta desde allá hasta Potrerillos? Hasta Potrerillos. ¿Y cuánto tiempo se tardaba? Yo siempre he tenido la costumbre, hermano, nunca he terminado un culto y así me voy. No, yo siempre me siento con los hermanos a conversar porque hay cosas que no se pueden descubrir en el mensaje. Yo tengo la costumbre todos los días. Yo predico el mensaje, luego me pongo a conversar con los hermanos. A veces hay cosas, hermanos, que se descubren por medio de conversaciones. Así es. Porque hay cositas que los hermanos están viviendo problemas que son un poco sensibles, que no se notan tan a menudo. Sí, si uno no tiene esas conversaciones con ellos, imposible las va a conocer. Exacto. Y uno no puede ayudarle a los demás. Entonces, esa ha sido mi costumbre desde que yo comencé. Siempre. ¿Y dónde usted empieza, como quien dice, a ser un pastor ya en una iglesia? Comienzo nuevamente en el mismo pueblo donde nací. En Las Flores, Comayagua. Estuve un tiempo apoyando la iglesia aquí en Potrerillos. Lógicamente todo el mundo me conoce ahí en Potrerillos, que en todos los barrios y muchas de las colonias que tiene yo estuve entrando a predicar el evangelio. Aún hay algunas personas que son parte de ese trabajo todavía, que están vigentes. ¿Y por qué usted decide irse para allá a Las Flores, no, es el ministerio Alfa y Omega que me traslada hacia allá. Ya como pastor. Exacto, ya como pastor. ¿Y después de ahí, a dónde más estuvo de pastor? Luego regreso hacia Potrerillos nuevamente. Porque en Comayagua tuve un proceso bastante duro y resulta de que tuve un accidente. ¿Y cuántos años estuvo allá? Solo estuve 2 años. ¿Tuvo un accidente? Sí, tuve un accidente donde yo me golpeé bastante el cerebro y hasta el sol de hoy yo tengo que pasarme vitaminando constantemente, oxigenando. ¿Y qué fue lo que pasó? Me caí de la altura de 15 pies y caí sobre una carreta de mano. ¿Una qué? Una carreta de mano de esas de mezclar. Caí sobre una carreta de esas y quedé inconsciente. Entonces yo estuve 4 meses totalmente en cama. Prácticamente como en coma, ¿o sí tenía la conciencia? Tenía consciente, lo único es que no tenía fuerza, no tenía capacidad para movilizarme. Entonces yo no tenía la capacidad ni tan siquiera de cambiarme de posición en la cama. Cada vez que yo tenía que moverme, tenía que llamar a mi esposa que me moviera. ¿Y cómo usted sale de eso? La situación es de que yo estuve solicitando apoyo hacia la iglesia, no tanto hacia mí, porque directamente a quien Dios levanta, Dios lo ayuda de una u otra manera. Pero al ver la situación yo tuve que entregar porque no podía recuperarme. Conste, yo vine a Potrerillos y anduve bastante tiempo caminando con un bordón porque no tenía suficiente fuerza. No tenía suficiente fuerza, entonces, pero yo vine a Potrerillos igual, yo me recuperé un poco. Ya cuando andaba con el bordón comencé a predicar nuevamente y comencé a levantar grupo en Potrerillos, pero ya estaba solo en ese tiempo. En ese tiempo todavía el hermano Arnulfo estaba con Alfa y Omega, entonces yo estaba solo ahí. Llegué a levantar un buen grupo ahí. Pues luego de ahí surge la idea de venir hacia Santiago Pimienta. Y luego dejaron a David Blanco en Potrerillos. Pues resulta que no sé qué pasó, pero al hermano no le duró mucho la obra ahí. Yo luego que vengo a Santiago, creo que Santiago es mi mayor escuela. ¿Cuántos años estuvo en Santiago? En Santiago ya llevo 15 años. 15 años.
Santiago ha sido mi mayor escuela, creo, dentro del Evangelio, porque creo que ahí se forma carácter, ahí se forma directamente un pastor, porque creo que el pastor no depende de un buen mensaje, el pastor no depende del grupo de personas que tenga, sino de la capacidad personal y espiritual que tenga para mantener lo que predica. Y para mantenerse dentro de las adversidades. Sí. Porque creo que sin lo que usted acaba de mencionar es bien difícil, porque a veces nosotros somos inconstantes. Digamos, somos que cuando viene un momento de adversidad no tenemos como la capacidad de sostenernos dentro de ese proceso de adversidad. Y creo que pues usted logró hacer un gran trabajo en ese lugar. Vemos que hay un templo muy bonito. Exacto. Entonces, prácticamente se ve el gran trabajo que usted pudo desarrollar en ese lugar. Entonces, hermano, hasta aquí vamos a llegar. Vamos a tener la oportunidad de hacer otra entrevista para ahondar un poco más en esas adversidades de ser pastor. Así que es un placer haberlo tenido acá y que el Señor le bendiga. Amén, hermano. Damos gracias a Dios por la oportunidad y gracias a usted que sintió en su corazón poderme invitar, y como le digo, si en otra oportunidad se puede, porque quisiese contar todo, pero es bien difícil. Sí, no, yo creo que sí lo vamos a tener en otra oportunidad. Es una larga trayectoria, como le dije yo. Santiago para mí fue mi mayor experiencia y me gustaría compartirla porque creo que fui uno de los que le tocó llorar en ese pueblo por plantar la doctrina del nombre de Jesús. Sí, entonces vamos a hacer un episodio específicamente hablando de eso. Está bien. Entonces es un placer haber tenido a nuestro hermano Walter Giovanni Maradiaga, un pastor. Ya pudimos conocer en primera persona su historia, a pesar de que él viene de una situación prácticamente totalmente desamparado. Entonces ya ha logrado ahora establecerse como pastor, como líder, y ahora también lo vemos bastante como locutor en la radio. Así que le deseamos mucha bendición, hermano, y adelante con Cristo. Amén, hermano. Y Dios le bendiga. ¿Sí? Amén. Un placer. Menos.